Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el tema número 19 que es respiración celular. Antes de empezar con la clase quiero que definan en su libreta, en su cuaderno o en su portafolio de evidencias lo que creen ustedes que es la respiración celular. Háganme una definición, pueden ponerle pausa al video y posteriormente continuar. Entonces, ya empezamos lo que es la clase. La respiración celular, todos los organismos la necesitan. ¿Por qué? Porque básicamente esta es la que llega a producir la energía que necesitamos para todos los procesos. Aquí tenemos una fórmula química y si se dan cuenta o recuerdan del video de la fotosíntesis, es una fórmula bastante similar, ¿no? Pero al revés. Acuérdense que la fórmula de la fotosíntesis comenzaba con esto y terminaba con esto. Ahora vemos que es totalmente al revés. Vemos que empieza con lo que es la glucosa, luego con el oxígeno, este se convierte en dióxido de carbono, en agua y finalmente en ATP, o sea, en energía. Abajo podemos compararla con la fórmula de la fotosíntesis. Es un proceso antagónico, entonces por eso es necesario que lo revisemos. Ahora muy bien, ¿qué es lo que observamos en estas dos ecuaciones? Bueno, observamos que son contrarias. ¿Por qué? Pues porque son procesos totalmente diferentes. El de la fotosíntesis y el de la respiración celular son inversos, ya que mientras la fotosíntesis capta la luz solar y produce la glucosa, la respiración celular transforma esta glucosa en dióxido de carbono y agua y libera energía en forma de ATP. Ahora bien, la respiración celular consta de 3 etapas. La primera etapa se le conoce como glucólisis. Gluco viene de la palabra glucosa, lisis es el rompimiento, entonces básicamente es el rompimiento de la glucosa y esta se realiza en el citoplasma y básicamente en este proceso se obtienen 2 moléculas de ATP y no necesita oxígeno. En la siguiente fase se le conoce como ciclo de Krebs. Acordémonos que en la fotosíntesis había un ciclo y el otro ciclo se llamaba de Calvin. Y en este ciclo, el ciclo se le conoce como ciclo de Krebs. Este ciclo se realiza en la mitocondria. El organelo que vamos a estudiar ahora es la mitocondria. Aquí vamos a obtener 2 moléculas de ATP. Esta necesita oxígeno para poderse realizar y la última fase o etapa es la de la cadena de transferencia de electrones. Esta etapa se realiza en la mitocondria, en las crestas, y se producen 32 moléculas de ATP y esta requiere oxígeno para poderse realizar. Ahora si sumamos 32 más 2 más 2 son 36 moléculas de ATP que se producen en el proceso de respiración celular. Aquí vemos una imagen. En esta imagen más o menos se visualiza lo que es el proceso de la fotosíntesis. Aquí vemos la primera etapa, que es el rompimiento de la glucosa. Aquí se producen 2 ATPs y se realiza en el citoplasma. La segunda etapa se realiza en la matriz de la mitocondria y se producen 2 ATPs. Y la última, que es la cadena de transporte, se producen 32 moléculas de ATP. Ahora bien, vamos a estudiarlas una por una. La glucólisis. Como había dicho anteriormente, glucólisis quiere decir romper la glucosa. Este proceso se realiza en el citoplasma de la célula y se inicia cuando una molécula de glucosa de 6 carbonos entra en la membrana celular. Una vez que entra, se va a romper. En este proceso se hacen 11 reacciones diferentes y como resultado vamos a obtener, aquí abajo está, 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH.
El siguiente proceso se le conoce como ciclo de Krebs, así como el de Calvin. Bueno, este lo realizó otro científico que se llamaba Hans Krebs. Más o menos su historia, su biografía dice que de 1900 a 1981, y básicamente realizó este ciclo que también se le conoce como ciclo de ácido cítrico. Este se lleva a cabo en la mitocondria. El piruvato, que se formó en la fase anterior, entra en la matriz mitocondrial y libera una molécula de dióxido de carbono. El ciclo de Krebs es un remolino en el que los restos de la glucosa se rompen cada vez más hasta dejarlos convertidos en dióxido de carbono e hidrógeno. Los hidrógenos son atrapados por moléculas acarreadoras especializadas, el NAD y el FAD. Entonces, básicamente es romper la molécula de glucosa lo más que se pueda, triturarla, digamos, pues para poder obtener lo que es energía. En la última etapa, que es la etapa en donde más se obtienen moléculas de ATP, aquí hay un transporte de electrones que se aprovecha y en los que se trata de obtener mayor cantidad de moléculas de ATP. Este proceso se lleva a cabo en la membrana de las crestas mitocondriales y consiste en bombear iones de hidrógeno de un lado a otro en la membrana a través de una serie de moléculas aceptoras. En este proceso se obtienen 32 moléculas de ATP. Si la célula deja de recibir oxígeno, o sea, si deja de respirar el ser vivo, la cadena de transporte de electrones se detiene y se deja de producir energía. Asimismo, se detiene el ciclo de Krebs. Donde radica la importancia: sin oxígeno en nuestras células no se produce energía, lo que nos llevaría a la muerte. Por eso sabemos o ya conocemos el proceso de respiración que se hace a través de la nariz, los pulmones, los alvéolos, pero realmente el oxígeno es llevado a lo que son todas las células, ¿sí? La glucosa que ingerimos a través de los alimentos es igual llevado a las células, y ahí es donde realmente se hace el proceso de respiración y se le conoce como respiración celular. Entonces, por cada molécula de glucosa que reciben nuestras células, se van a obtener 36 moléculas de adenosintrifosfato. Hay otro tipo de respiración. A ver, vamos a una pregunta que ustedes lo pueden contestar ahí en su cuaderno. ¿Cuál de los siguientes organismos que tenemos aquí tienen respiración anaerobia? ¿Qué es una respiración anaerobia? Aquella que no necesita oxígeno. Tenemos al pez, a la planta, a la bacteria y a la almeja. El pez tiene lo que son las branquias. Estas branquias son músculos especializados que toman el oxígeno del agua. Acuérdense que la molécula H2O está compuesta por oxígeno, por lo tanto los peces necesitan oxígeno para vivir. Las plantas, por medio de la fotosíntesis, sacan el dióxido de carbono, lo meten, sacan, entonces también necesitan el oxígeno para vivir. La almeja, pues también es un animal, es un bivalvo que también tiene pulmones modificados y pues necesita lo que es el oxígeno. Entonces, la única que podría ser que no requiere lo que es oxígeno es la bacteria. Algunas bacterias sí lo requieren y otras no. Ahora bien, algunos de nosotros también podemos llegar a tener respiración anaerobia. ¿Cómo? Que nosotros, maestra, eso no es posible, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Ok, muy bien. Vamos a explicar poco a poquito. Primero, ¿cómo es el proceso de respiración anaerobia? Bueno, primero entra lo que es la glucosa al cuerpo. Esta se divide por medio de la glucólisis en ácido pirúvico, como en el anterior. Luego, por otro proceso, este ácido pirúvico se convierte en ácido láctico. Aquí está la clave: ácido láctico o alcohol más dióxido de carbono. Y a diferencia del proceso anterior aerobio, aquí solamente obtenemos lo que son 2 moléculas de ATP. Aquí abajo tenemos otra imagen, ¿no? En donde vemos una molécula de glucosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Se produce lo que son 2 moléculas de ATP y lo que es el ácido láctico. Muy bien,
Esto se le conoce entonces como proceso de fermentación, que siempre ha sido utilizado desde hace muchísimo tiempo. Se utiliza básicamente para elaborar bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, para elaboración del pan, que son las levaduras, para producir yogur, quesos y todo, y una variedad enorme de alimentos. También la producimos nosotros los humanos cuando hacemos ejercicio de manera intensa y cuando de repente ya estamos agotados y el oxígeno que respiramos por medio de la nariz no es suficiente, entonces empieza un proceso que se llama respiración anaerobia. Pero pues no podemos estar mucho tiempo bajo este régimen de respiración. ¿Por qué? Porque entonces empieza a presentar un problema de fatiga muscular. Una de las cosas que pasa cuando se hace mucho ejercicio es que al día siguiente nos duele mucho las piernas, los brazos y todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque básicamente realizamos lo que es respiración anaerobia y el ácido láctico se quedó almacenado en nuestros músculos. Entonces la única manera de poder sacar este ácido láctico pues es volviendo a hacer ejercicio, tal vez no de una manera tan intensa como el día anterior, pero sí lo suficiente como para que salga de lo que es nuestro cuerpo. Ok, como actividad de cierre vamos a realizar un mapa cognitivo en forma de telaraña. Bueno, para que no se aburran de hacer solamente mapas conceptuales o cuadros sinópticos, vamos a hacer esto que es algo muy parecido pero que tiene otra forma. En la parte del medio es donde van a poner ahí el tema, que es la respiración celular, y si se dan cuenta hay unas líneas donde se ponen lo que son los títulos. Ahí ustedes pueden poner el organelo que se utiliza, que en este caso es la mitocondria, las etapas que se utilizan, que son 3, la fórmula, etcétera, etcétera. De todo lo que se explicó en este video, ustedes van a dar un resumen o lo van a poner en su mapa cognitivo de telaraña. Muy bien, muchachos, eso es todo. Acuérdense que va en su portafolio de evidencias y es parte de sus evidencias que se van a entregar para calificación. Cuídense.